Como muchos saben, ya se ha producido un arresto en el asesinato de Charles Kirk, el activista conservador que perdió su vida en una de las jornadas que él llevaba a cabo en las universidades de los Estados Unidos. En este caso fue en el estado de Utah. También queremos hablar de la reacción después del asesinato, de la reacción después del arresto de la persona que cometió el homicidio. Y también queremos hablar con ustedes de quién es la persona que cometió el homicidio. Son muy importantes esos temas para nosotros tener un concepto de cómo está el estado de la nación de los Estados Unidos, en el sentido de que si estamos más unidos después de una tragedia o estamos más divididos después de la tragedia. Pero antes queremos pedirles a ustedes que se suscriban a nuestro canal, que no se olviden de darle suscribirse, que le den le gusten y nos sigan en las redes a través de Facebook, Instagram y YouTube. Bueno, como acabamos de decir, se ha producido un arresto en el asesinato de Charles Kirk. Como saben, él fue asesinado en el evento que se llevaba a cabo en la Universidad de Utah. Él era una persona controversial que entendía que bajo de una democracia y una constitución que garantiza el derecho de la libre expresión, él llevaba los debates a foros públicos, abiertos, donde debatía con todo el que se inscribía. No era premeditado o preorganizado, sino el que quería tener un debate con él de los temas sociales. Él estaba dispuesto a tener ese debate. Y es algo que debe de ser normal en esta democracia. Es algo que debe de ser normal en este país de poder nosotros tener diferentes puntos de vista y discutirlo libremente, sin miedo de ser agredido y mucho menos sin miedo de perder la vida. En este caso vemos cómo ya se ha producido un arresto de la persona que cometió el delito, que es importante que hablemos de él. Es una persona que solamente tiene 22 años. Un joven de 22 años le quita la vida a otro joven de 32 años. Señores, es penoso cómo se va a perder o se perdieron dos vidas. Una vida que ya no camina en este mundo y otra vida que tampoco caminará a través de este mundo porque estará encerrado por el resto de su vida en una cárcel. O cuidado, porque ya se está hablando de pedir la pena de muerte para el señor Tyler Robinson. Tyler Robinson fue el joven que cometió el delito. Y antes de que lo arrestaran, se estaba pidiendo la pena de muerte para el autor del asesinato. Pero a nosotros nos interesa que hablemos de un tema un poquito controversial, porque antes de arrestar o de conocer quién era el autor, se pedía la pena de muerte. Por eso digo que se van a perder dos vidas: la que asesinaron y el que cometió el asesinato. Dos jóvenes. El señor Robinson, el autor del asesinato, no es una persona que tenía un récord criminal. No es una persona que viene de familia liberal. No es una persona que tiene convicciones políticas que podamos decir que eran controversiales. Incluso el señor Robinson estaba inscrito para votar, pero estaba inactivo como votante. Es decir, no es una persona que
En la política estaba activo, votando a favor o en contra, ya sea de republicano, demócrata, independiente. Estaba inactivo de acuerdo a los récords de sus votaciones en el estado de Utah. Entonces, cuando sucede el incidente y después del incidente, inmediatamente se hicieron muchas especulaciones de que podría ser una persona de X grupo por las posiciones que Kirk tenía, o podría ser una persona del otro grupo o pertenecía a un grupo que estaba en contra de las posiciones de Kirk, de sus posiciones conservadoras. En este caso vemos cómo se creía realmente que era por motivo político y por motivos también de tratar de callar al señor Kirk que lo asesinan. Y eso se ve en unas declaraciones que hace el gobernador de Utah, el gobernador Cox, donde él habla a la prensa, pero lo interesante para mí es cómo él expresa que en el tiempo que él estaba trabajando en 32 horas después del incidente, él oró al Señor pidiéndole de que la persona que cometió el delito sea una persona extranjera o una persona de otro estado. Esas dos cosas tienen dos significativos muy importantes que queremos analizar, que nos lleva al punto de dónde estamos. ¿Estamos más unidos o estamos más divididos en esta nación? Escuchen bien lo que decía el gobernador en relación a las horas antes de el arresto de Robinson. Fellow Utahns, this bad stuff happens, and for 33 hours, I was praying that if this had to happen here, that it wouldn't be one of us, that somebody drove from another state, somebody came from another country. Sadly, that prayer was not answered the way I had hoped for, just because I thought it would make it easier on us if we could just say, hey, we don't do that here. Vemos cómo el gobernador Cox decía que por 32 horas antes del arresto él esperaba y le pedía a Dios de que la persona que cometió el delito o no sea del estado de Utah o que sea un extranjero que haya cometido el delito. Porque él entendía que iba a ser más fácil para ellos aceptar y lidiar con la situación, pero se encuentran con el hecho de que no fue un extranjero, y cuando hablamos de un extranjero estamos hablando de un inmigrante. Es lo primero. Y segundo, cuando hablamos de una persona que no sea del estado, estaba el gobernador orando de que sea una persona de color. ¿Por qué digo eso? Porque el estado de Utah, el 80% de la población es anglosajona. Y interesantemente, el 12%, 13% de la población es hispana. Y el 2% o menos es afroamericana. Entonces, le oro a Dios que sea un extranjero, un inmigrante, o le oro a Dios que sea de otro estado, que sea una persona de color. Porque en el estado de Utah, como dice él, eso no se hace.
Lo mismo es cierto que en ese mismo discurso, él dice que en el estado de Utah hay una unificación en el sentido de que en el estado de Utah, después de este incidente, no se vieron disturbios, no se vieron carros quemados y por el estilo. ¿Dónde usualmente se ve eso? En otro estado donde hay una mayoría más alta, donde él entiende que esa minoría o esa persona de otro estado pudo entrar al estado de Utah, cometer el asesinato, pero no fue así. No fue así. Lamentablemente, fue un joven del mismo estado de Utah quien comete el delito. Y no solamente del mismo estado de Utah, sino un joven de una familia republicana, de una familia conservadora, de una familia que se considera una familia maga, una familia trompista. Y eso ha puesto a la derecha fuera de órbita en el sentido de cómo responder. Pero ellos entienden que van a responder cayéndole atrás con una persecución a las personas que de una manera u otra no estaban de acuerdo con las posiciones de Kirk y van a buscar la manera de presentarles cargo o, si son miembros de la prensa, de cómo lo pueden suspender de los medios de comunicación. Ya eso ha sucedido con varias personas. Ya lo han dicho claramente, que van a chequear las redes, van a ver quiénes están gozando de la muerte de Charles Kirk, quiénes están de una manera u otra promoviendo como algo positivo este incidente para ver cómo lidian con ello directamente. Y yo entiendo que el gobierno, la administración de Trump, está haciendo todo lo contrario de lo que creía Charles Kirk. Él entendía y creía en el derecho de la libre expresión. Y por eso él murió haciendo lo que hizo, debatiendo, expresándose libremente. Aunque no estaban de acuerdo, aunque no le gustaba su posición, él lo hacía. Entonces, la administración va a hacer todo lo opuesto de lo que él creía y hacía. Porque por eso está la Constitución y el derecho de la libre expresión aquí en Estados Unidos. Ahora mismo, si hubiese sido un inmigrante que comete el delito, inmediatamente se estuviera hablando de más patrulla de ICE en la calle, de más deportaciones, de miren lo malo que son los inmigrantes, de más patrulla a la frontera, cerrar más la frontera. Si hubiese sido un afroamericano, estamos hablando de que mira cómo la gente de color, tenemos que ser más duros con la criminalidad, vamos a meter más la Guardia Nacional para combatir el alto índice de crimen, pero no se está hablando del tema real, que es el control de las almas, de regularizar más las almas, de que menos personas tengan acceso a las almas. Ese es el tema principal. Ese es el tema que se está obviando de parte de la derecha. Y es una oportunidad tremenda que hay con este incidente y para un legado real de regularizar las almas.
Ese es el tema que no se está hablando. Se habla inmediatamente de que al autor la pena de muerte. Se habla de que se está investigando si pertenecía a grupos de la izquierda radical. Se está hablando de que el Internet tuvo mucho que ver con formar esa idea de este joven de cometer este asesinato. Se está hablando de ese espacio oscuro, ese universo oscuro dentro de las redes del Internet, de los juegos violentos, de armas en el Internet, que influenciaron la decisión de este joven de hacer esto. Se está hablando hasta de homosexualidad, de que el joven tenía un compañero transgender que se estaba convirtiendo en mujer, que era su compañero. Muchos cuestionan eso, que cómo tenía un roommate si él vivía con su mamá y su papá. Pero eso es lo que está en la investigación. Pero el tema real de que no se está hablando es la regularización de las almas, de mejorar las leyes para prevenir que personas que no están supuestos a tener acceso a las armas no la tengan. De ese tema no se está hablando. Y por eso es importante que en lo que se debate el tema, y ahora vienen días solemnes, ya que viene la funeral de Kirk, ya vienen los momentos difíciles para su familia, el entierro, que también se hable de prevenir de que esto suceda de nuevo, de que otra alma le quite la vida a otra persona. Ese es el tema que nos está hablando. Y es importante de que se use esta oportunidad para unificarnos y no dividirnos más. De que se hable más en contra de la violencia y no se hable más de que si la izquierda es más radical o si la derecha es que promueve más la violencia. Hay que unirnos ahora en un tema. ¿Cómo prevenimos de que esto no suceda otra vez? ¿Cómo se previene de que esto no suceda de nuevo? De que un joven de 22 años, que otro joven de 32 años, ambos no pierdan la vida. Uno encarcelado por el resto de su vida, otro asesinado por una bala. Los dos han perdido la vida. Y literalmente el asesino pueda que la pierda también, espiritual y físicamente, ya que se habla de la pena de muerte. Por eso quisimos tocar este tema una vez más, porque creo que es importante que estemos enfocados en realmente de qué estamos hablando después del incidente del asesinato. Si nos unimos o nos dividimos más. Si trabajamos para prevenirle que no suceda de nuevo o solamente continuamos con la retórica de quién es más malo, si la derecha o la izquierda, si el republicano o el demócrata, si el conservador o el liberal. Eso es lo que está por medio. ¿A qué rumbo vamos
como país, a qué rumbo vamos como nación. Y es una gran oportunidad que tienen los líderes para hacer una diferencia. Señores, de nuevo, gracias por compartir con nosotros. Denos su opinión, denos su comentario y recuerden de suscribirse, de darle me gusta, seguirnos en las redes y será hasta la próxima en su programa El Implacable.